Veo que probablemente para algunos el tema ya lo conocen, he visto por ahí dentro del chat oncólogos clínicos, genetistas y otras serie de cosas, pero sé que la mayoría probablemente no tienen esa relación con la salud, por lo cual pues espero este pequeño espacio sea un espacio de formación, educación, que es necesario que ustedes también lo repliquen. Básicamente, nosotros sabemos que nosotros tenemos mucha labor como médicos en y un papel muy importante en esta parte de la prevención y diagnóstico, pero ustedes se vuelven multiplicadores de esa información y es una información que pueden pasar a sus hermanas, a su mamá, a sus hijas. eh, y recordemos, incluso a los hombres de la familia, recordemos que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres. Entonces, pues empecemos con este tema de forma corta y concisa que nos genere un poco de conocimiento al respecto. Siguiente diapositiva. Estos son los datos que tenemos para Colombia. Nosotros usamos una base de datos que se llama Globocan y de la cual pues nosotros eh, sacamos un estimado de cuántos casos nuevos se presentan, tanto en la incidencia de los casos nuevos como en la mortalidad por cáncer de mama. En Colombia, más o menos se diagnostican anualmente unos 15.000 casos, de los cuales van a morir más o menos 4.500 mujeres a grandes rasgos. México, más o menos, tengo entendido que se están diagnosticando unos 31.000 casos nuevos anuales y en toda la región de Latinoamérica unos 168.000 casos anuales, de los cuales van a fallecer cerca de 62.000 casos. Siguiente. Entonces, cosas que tenemos que empezar a conocer y es que hay factores de riesgo y muchos de ellos los podemos modificar, hay otros que no tenemos cómo modificarlos, pero miremos estos riesgos, factores de riesgo que son modificables. Siguiente. Y la principal forma de hacerlo en términos de prevención es la actividad física y la dieta. Entonces, la actividad física, sabemos que la realización de ejercicio aeróbico, al menos de una forma moderada, 150 minutos a la semana, es decir, unos 30 minutos al día, 5 minutos a la semana, pues logramos ese efecto de reducción de la posibilidad de desarrollar un cáncer hasta en un 20%. Y eso no solamente como parte del desarrollo de la enfermedad, sino que aquellas personas que ya tienen cáncer, disminuimos en un 20% el riesgo de que lo vuelvan a presentar, de una recaída. Siguiente. Esto es importante y más teniendo en cuenta los otros datos, factores de riesgo, es la obesidad. Nosotros vemos como, por ejemplo, en Colombia hoy en día el 20% de nuestra población tiene obesidad. Y este es un factor que no es exclusivo de nuestra población. Vemos que en casi todos los países de nuestra región, esto es un fenómeno que estamos empezando a ver, donde cada vez hay más personas obesas. Recordemos que entre mayor índice de masa corporal, mayor es el riesgo de desarrollar un cáncer. Siguiente. Entonces, la otra forma que tenemos adicional del cáncer, de hacer una parte de prevención en cáncer de mama, es con la modificación del peso y obviamente, pues para ello es importantísimo el manejo de la dieta. Nosotros sabemos que probablemente la dieta que más impacto tiene en el desarrollo de un cáncer es la dieta de estilo mediterráneo, que es la que más beneficios aporta. Con ello sabemos que este es un tipo de dieta que consiste en una alimentación con menos carnes, menos carbohidratos, donde tenemos más alimentos a base de vegetales, con menos grasas saturadas y donde con ello pues, son más basadas en vegetales, granos, frutas, verduras. Tampoco quiere decir que castiguemos 100% el consumo de proteínas, pero sí limitar ciertos tipos de consumos. Por eso procuramos que sean más pescados, especialmente aquellos ricos en omegas. Y de esa forma, pues vamos a tener un impacto en la dieta que se traduce también en una moderación del peso y por ende una disminución del riesgo. Siguiente. Otra de las cosas que claramente podemos
impactar o modificar es el consumo de tabaco. Nosotros sabemos y creo que todo el mundo tiene claro que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Sin embargo, no es este el único cáncer que tiene que tiene un factor de riesgo el consumo de tabaco. Y el cáncer de mama es uno de esos cánceres donde vemos que puede estar afectado el riesgo por el consumo de esta sustancia nociva. Siguiente. También se traduce en el alcohol. Esto antes siempre nos decían que tratáramos de limitar el alcohol a 2 tragos semanales, que fuéramos más juiciosos, que eventualmente los beneficios del alcohol en términos de salud cardiovascular, pero en términos de cáncer tenemos claro que incluso esa pequeña copa de vino nos empieza a aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Siguiente. Esto es algo que es muy difícil de demostrar, pero yo soy de los que tengo la teoría y el convencimiento que el estado emocional y la salud mental hacen parte de nuestra salud y también en el desarrollo del cáncer. Sabemos que los estados emocionales pueden generar estados de estrés que nos llevan a una inmunosupresión y pérdida de las funciones de reparación celular y por ende, pues eventualmente podemos desarrollar un cáncer secundario a esto. Ahora, es muy difícil de demostrar porque ¿quién en la vida no tiene una situación que sea estresante, una situación difícil? Por eso, pero siempre que preguntamos a personas que han padecido un cáncer, generalmente detrás hay una parte que emocionalmente los ha afectado mucho y que puede ser parte de la génesis de esa enfermedad. Siguiente. Ahora, hay factores que también pueden llegar a ser protectores, como la lactancia. Sabemos que las mujeres que lactan por espacio mayor de un año tienen un factor protector contra el cáncer de mama. Esto se ha perdido mucho con nuestra forma de vivir moderna, donde las mujeres cada vez trabajan más y requieren volver rápido a su trabajo, donde dependiendo del país, pues ese periodo protegido de maternidad no, muchas cuestiones va de 3 a 4 meses a lo sumo y rápidamente pierden la lactancia y obviamente pierden ese factor protector. Siguiente. Hay otros factores de riesgo que claramente no son modificables. Continuemos. Uno de ellos es la edad. Nosotros sabemos que el cáncer de mama, a pesar de que se puede generar en cualquier edad, yo he tenido pacientes tan jóvenes como de 11 años, pues en la literatura hay casos descritos en niñas de 2 años y he tenido pacientes tan mayores como de 103 años desarrollando el cáncer. Eso quiere decir que no hay edad de presentación, pero la inmensa mayoría está en ese rango de edad entre los 50, 70 años, es como el mayor pico de presentación del cáncer de mama. Siguiente. El sexo es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama, sigue siendo ser mujer. Recordemos que el 99.5 en Colombia, la posibilidad de que un hombre genere un cáncer es del 0.5% en nuestras estadísticas, pero en la literatura médica se dice que entre 0.5 a 1% de todos los cánceres de mama diagnosticados se presentan en el género masculino. Siguiente. Eso era lo que estaba mencionando, y el tratamiento siempre va a ser igual al de las mujeres, también tienen que pasar por quimioterapia, mastectomía, tratamientos hormonales. Y lo importante es que generalmente en este grupo de cáncer masculino hay un mayor índice de mutaciones genéticas. Continuemos. La parte genética es importantísima, esto no lo podemos modificar, con esto nacimos. Ya por ahí la genetista que vi por ahí presente lo puede mencionarlo, pero generalmente se calcula que 1 de cada 10 casos de cáncer de mama es hereditario y que más o menos entre el 7 a 10% de los cánceres pueden tener mutaciones genéticas asociadas. Por eso, en los grupos familiares donde vemos múltiples familiares con cáncer de mama, mi mamá tuvo, mi tía tuvo, mi prima tuvo, mi hermana tiene, pues hay que sospechar la posibilidad de que mutaciones genéticas existen en la familia. El más conocido de ellos es un gen que se llama el BRCA o el BRCA, que da suma del 20% de los cánceres asociados a mutaciones. Es un cáncer muy frecuente que aumenta el riesgo de cáncer de mama de una forma muy importante.
puede subir hasta el 87% cuando se trata del BRCA1 y un 60% cuando se trata de un BRCA2, que son diferentes genes, pero también aumenta el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de colon, entre otros. Siguiente. También podemos eventualmente desmitificar algunas cosas contra el cáncer de mama. Lamentablemente, Internet está lleno de mucha información, mucha de ella falsa y alguna cierta, pero que probablemente no aplica a lo que nosotros debemos informar en nuestros pacientes. Siguiente. Entre ellos, por ejemplo, que los brasieres producen cáncer. Esto es un mito muy frecuente que oímos en las redes sociales. No hay ningún estudio que haya podido mostrar esta relación. Siguiente. Por ejemplo, también el uso de desodorantes. También se ha visto que se desincentiva mucho el uso en las redes y es parte de esos mitos. Esto tampoco se ha logrado demostrar de forma clara en la literatura médica. Siguiente, por favor. Entonces, ya es cuando tenemos que empezar a hacer impacto. Muchas veces estos son parte de nuestras consultas principales. El dolor mamario es nuestra consulta principal. Es saber cuándo consultar o cuándo hacer una imagen mamaria de urgencia. Claramente también esa decisión de educarnos con términos de cáncer de mama está en nuestras manos. Recordemos la importancia del autoexamen y consultar si es necesario. Siguiente, por favor. Y creo que siempre vamos a hablar de estos tres pasos para un diagnóstico temprano. Posiblemente el que más se oye en estas épocas siempre es el autoexamen. Tengo una posición muy personal a esto y yo creo que invertiría el orden, y sin embargo lo vamos a hablar, pero ¿qué tan importante es el, el uso de de las imágenes mamarias? Creo que equivocadamente siempre hemos hecho mucho énfasis en el autoexamen. Y para que yo tenga un síntoma cardinal de los que mencionamos en cáncer de mama, masa palpable, secreción a través del pezón, cambios en la piel, generalmente son signos en ocasiones tardíos de la enfermedad. Ojalá todos los cánceres se diagnosticaran cuando son totalmente asintomáticos. Y la única forma de hacerlo es a través de las imágenes. Por eso creo que a futuro deberíamos hacer mucho más énfasis en la importancia de la mamografía, más allá del autoexamen, sin demeritar la importancia de este. Recordemos que el autoexamen es un método de autoconocimiento. Por ello, cada mujer que identifique una normalidad, pues debería consultar. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias? Pues claramente el autoexamen. La segunda es la consulta con un mastólogo o la verdad con cualquier médico que esté preocupado por la salud de la mujer y que solicite las imágenes y que pueda hacer una palpación y que pueda eventualmente identificar algo que esa mujer no ha logrado identificar. Y por último, la realización de las imágenes mamarias. Adelante. Yo creo que hemos estado inundados de estos dibujitos en las redes sociales. Yo creo que siempre llegan en octubre estas imágenes y son muy importantes para aprender a hacer un buen autoexamen. Adelante. Sin embargo, creo que tenemos errores conceptuales en cuanto a esta parte del autoexamen. Vamos adelante. Y generalmente lo que decía es que todas las mujeres empiezan a hacerse el autoexamen buscando algo. Son los inspectores, siempre tienen la lupa tratando de encontrar algo. Siguiente. Y como lo mencionaba, hay síntomas que son cardinales en cuanto al cáncer de mama, como lo vemos en estos huevitos, el endurecimiento, las hendiduras, erupciones, cambios en la piel, lo que se conoce también cambios en la piel como piel de naranja, la presencia de huecos, retracciones, la presencia de masas, pues bultos internos, todo esto es lo que nos tiene que generar alarma para consultar. Adelante. Y lo que mencionaba, muchas mujeres se hacen el autoexamen buscando encontrar algo. Y para mí es muy frecuente que las mujeres me dicen, doctor, yo no me sé hacer el autoexamen. ¿Por qué? Porque es que yo no me encuentro nada. Adelante. Y precisamente tenemos que empezar a definir qué es lo normal del seno. Adelante.
Entonces, así como vemos en estos caballeros y personas que son completamente diferentes, razas diferentes, alturas diferentes, con texturas diferentes, lo mismo nos pasa en el tejido mamario. Adelante. Yo siempre, para no llevarse sorpresas, yo siempre les explico a las mujeres que tienen que aprender a conocer también sus senos como se aprenden a conocer su cara. Y muchas mujeres, eh, siempre les digo, mire, son capaces de decirle a uno, mire, doctor, la espinilla que tengo en mi cara es algo nuevo. El lunar que me apareció es nuevo, esta peca es nueva. ¿Por qué? Porque se conocen tan bien su cara que son capaces de identificar algo muy fácil. Pues lo mismo debería pasar con el seno, que las mujeres conozcan tan bien su seno que el día que algo anormal o algo que no, que se sale en la normalidad, puedan identificarlo muy fácilmente y consultar prontamente. Adelante. Y estos son de los mitos que encontramos. Muchas mujeres no se hacen autoexamen porque les da miedo encontrarse algo, no sé, dicen que no saben qué es lo que se tienen que tocar. eh, Muchas dicen, oiga, es que yo siento un montón de bolitas y yo no sé qué es eso, cuando es parte de lo normal de la paciente. Adelante. Entonces, si vemos rápidamente, el seno tiene a grosso modo dos estructuras básicas. Los lóbulos grasos, que es donde los lóbulos mamarios, de tejido mamario, que son las estructuras rosadas grandes que ven, que es donde podríamos decir que se produce la leche y esa leche va a ir a desembocar una serie de canales o conductos o ductos mamarios, que es donde se origina la inmensa mayoría de los cánceres en esos conductos y que están rodeados de un tejido que es un tejido de soporte, un tejido graso, un tejido de soporte que le da soporte y adelante. Y eso nos lleva a esto. El seno no siempre es una misma textura, entonces el seno puede ser tan fino como estar tocando una bolsa de arroz o un poquito más gruesa como estar tocando una bolsa de lentejas o incluso tan gruesa como estar tocando una bolsa de frijoles. Y eso no quiere decir que esa persona tenga un seno fibroquístico como en muchos casos lo he oído de los médicos o que sea un seno anormal, sino que es lo que nosotros llamamos la nodularidad propia del tejido mamario. No todos son iguales y puede ser completamente normal a pesar de ser más nodular. Adelante. Entonces, esto es lo que mencionaba, el seno nodular no es sinónimo de condición quística de la mama y mucho menos es una enfermedad, como anteriormente se llamaba una enfermedad fibroquística. Es simplemente una condición propia de ese tejido mamario. Adelante, adelante. Entonces, esto es importante y es ya el segundo paso y es cuándo hacer eh, las imágenes mamarias. Esto es importante y principalmente la mamografía. Mucho se ha discutido si se debe empezar a los 40, a los 50 años, incluso para nosotros, entre los oncólogos y los mastólogos, es un tema de muy amplia discusión y que genera una cantidad de información y discusiones importantes. Y creo que depende mucho de cada país. En mi país, en Colombia, se está autorizada por el gobierno a partir de los 50 años, de forma anual, pero particularmente y en mi ejercicio médico se lo hago a mis pacientes a partir de los 40 años y de forma anual, y más en una población como la latina, donde vemos que la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes es mucho mayor que en las poblaciones norteamericanas, escandinavas y demás. Por eso, principalmente, lo repito, empiezo la mamografía a partir de los 40 años. Entonces, ¿cuándo debo hacerme la ecografía? Pues la ecografía es un estudio que se va a hacer en mujeres más jóvenes. Es un estudio que no reemplaza la mamografía, es un estudio que lo complementa y donde básicamente nos va a dar otra información adicional de lo que nosotros estamos visualizando. Pero como método diagnóstico, método de tamizaje, como método de detección primaria, la mamografía es el único que ha logrado demostrar reducción de la mortalidad por realizar este estudio. Lo ha hecho en un 5%. Por eso, nuevamente, la ecografía se convierte en un complemento y no reemplaza la mamografía.
Siguiente. Y por último, ya como para disminuir, lamentablemente tenemos un tiempo muy corto y muy ajustado, pero esto da para tema para muchísimo tema adicional, pues la visita al médico anual, ojalá fuese un mastólogo, lamentablemente la inmensa mayoría de las mujeres no conocen de nuestra especialidad, en general piensa que el cuidado de la mama le compete al ginecólogo y no saben que hay especialistas que hemos hecho una especialidad previa, generalmente, o cirugía general o ginecología, que tenemos una subespecialización únicamente en el manejo de las enfermedades mamarias. Ojalá todas las mujeres tuvieran la posibilidad de acceder a nuestras consultas. ¿Y con qué fin? Pues reducir el número, en últimas, pues del número de personas en las que se diagnostica una enfermedad en estado avanzado. Todas esas estrategias que hemos mencionado son para lograr eso. Pues nos toca intensificar las medidas existentes para que las pruebas se realicen, acompañada de una información clara, precisa, y con ello también, pues en la medida que hagamos diagnósticos más tempranos, pues vamos a incrementar la posibilidad de éxito en el tratamiento y disminuir las complicaciones y secuelas tanto de la enfermedad como los tratamientos. Esto era lo que tenía para decirles. Ojalá pues después se sientan libres de hacerme todas las preguntas que quieran y pues aquí estoy para ustedes. Doctor Quintero, muchísimas gracias por esta información.